donde precisamente esta es parte de una actividad del Ministerio de SOE, donde se encuentra el hermano Jorge, el pastor Arturo, la psicóloga Ruth, en este momento no se encuentra, el tanatólogo Eduardo, nuestro compañero, y formamos parte de un buen equipo, un equipo en donde estamos interesados, ocupándonos de dar lo mejor de los temas para la congregación y para toda la gente externa. Bien, vamos a iniciar. Como ustedes se dieron cuenta de la promoción, aproximadamente 3 semanas se inició esta promoción sobre la conferencia Dolor y Deseo. Se preguntarán por qué dolor. Pues gracias al ministerio nos reunimos, estuvimos buscando la oportunidad de dar el concepto claro, el mensaje claro que básicamente tiene que ver con el tema del fentanilo, que es una droga natural, ahorita les voy a explicar, en la diapositiva nos lo va a marcar, pero ¿por qué dolor? Esta sustancia básicamente está indicada precisamente para tratar problemas importantes y que van a generar analgesia principalmente en el ser humano. Esa analgesia es, en algunos casos tan importantes como enfermedades terminales, ¿sí? algunas neoplasias, cáncer, que generan molestias muy intensas, fracturas de huesos, principalmente del fémur, que es el hueso más grande y es el que nos sostiene a nuestro cuerpo. Normalmente cuando se fractura se realiza obviamente técnicas quirúrgicas y se han empleado analgésicos muy intensos, muy fuertes, como la nalbufina, que generan dependencia, es decir, que no podemos dejar de seguir consumiendo. Y el fentanilo es precisamente la intención que generó este tipo de nueva sustancia. Esa sustancia natural que fue derivada de la planta de la amapola, ¿sí? Básicamente la savia del opio, ¿sí? La bola, lo que conocemos, la planta, es el líquido lechoso, es el opio y es lo que se genera, se trabaja de manera a nivel laboratorio para quitar el dolor precisamente. Deseo. Lamentablemente este tipo de sustancias, pues al ser permitidas para quitar la analgesia, nos da una satisfacción, un beneficio, algo que nos hace sentir muy bien. Entonces, parte del deseo también lo podemos interpretar como una forma de dependencia. Lamentablemente el uso, el abuso, la frecuencia y la cantidad de manera inapropiada algunos medicamentos, pues pueden generar un problema de dependencia. Por eso viene el tema de deseo, porque es un deseo incontrolable. Básicamente queremos quitarnos el dolor. Ha habido casos de pacientes posoperados en donde se le da un tiempo determinado para tomar el analgésico, ¿sí? Y sin embargo se quedan con la dependencia, pensando que el dolor está vigente toda la vida y siguen tomando ese medicamento. Y eso se llama dependencia farmacológica. Es lo que yo creo que muy acertadamente buscamos estos conceptos de dolor, que es específico como analgésico, y deseo, en donde ya el sujeto, el ser vivo, el usuario, el paciente, ya tiene un deseo incontrolable de poder seguir consumiendo el medicamento. Bien, el tema de hoy es fentanilo. Y traté de buscar ahí fenta-uoyin, que viene de náhuatl, viene lo que significa droga o movimiento. A ver si nos da tiempo un poco más tarde. Hay un video que estuvo circulando en las redes sociales
en donde básicamente el consumo de esa sustancia a nosotros como seres humanos nos provoca estos problemas y lo vamos a ver más tarde. Tú eliges. Che Guevara menciona esto. El conocimiento nos hace responsable. Yo creo que nosotros como profesionales que tenemos en el perfil, en el consumo de sustancias psicoactivas que afectan al sistema nervioso central, y obviamente sabemos que en la mayoría de las drogas sociales, las permitidas como el alcohol, como el tabaco, generan dependencia, y eso que son drogas socialmente permitidas, ¿sí? Ya en donde nosotros en nuestra sociedad ya nos adaptamos básicamente. Estamos en ciertos lugares, establecimientos, afortunadamente ya la COFEPRIS ha establecido espacios libres de humo de tabaco, y eso ha ayudado mucho a que ya no tengamos que tener esa contaminación, ese problema de consumo, de ser consumidores pasivos en el tabaquismo. En cuanto al alcohol, ¿qué podemos decir? Pasamos hoy en día, me parece mentira, pero en muchas diferentes calles de nuestra ciudad, en el periférico, ¿qué se puede decir de Aldama? La calle Aldama al final, pues básicamente estamos observando muchos establecimientos en la venta de alcohol, ¿sí? Y bueno, ya lo vemos tan normal que a veces hasta nosotros permitimos que nuestros hijos vayan a convivir, a socializar, y que lamentablemente se le tenga que ofertar el consumo del alcohol. Entonces, el conocimiento nos hace responsable. Yo creo que nosotros como profesionales tenemos la obligación de dar la información completa sobre el problema de las drogas ilegales, que es las drogas legales, el alcohol, tabaco y la cafeína incluso, que te mantiene en un estado de alerta mínimo, pero finalmente te activa el cerebro, y las drogas ilegales, que es marihuana, cannabis, cocaína, inhalables, crack, piedra, y hoy en día la droga de que se está dando de muy común, hoy en día la que estamos observando incluso en algunos medios, en algunas redes sociales, y es el fentanilo. Vamos a hablar de eso. Bien, vamos a tratar de dar un poco de todos estos temas, la presentación, factores de riesgo, qué es precisamente el fentanilo, los efectos, si hay un proceso adictivo, y al final la salud mental. Yo creo que la salud mental es parte fundamental como lo que tenemos como seres humanos para poder estar en riesgo de poder consumir o no consumir cualquier sustancia. Y obviamente factores de protección. Bien, esta es una presentación, yo trabajo en la Secretaría de Salud, es una presentación que normalmente la estamos dando a diferentes tipos de niveles, de nivel secundaria, bachillerato, licenciatura, ¿sí? Hay una presentación mucho más completa para profesionales de la salud mental, como médicos, psicólogos, enfermeros, ¿sí? Las personas que tienen relación en el área de salud, y obviamente esa es una presentación. Verán ustedes algunos logotipos, por ejemplo esta UNEM CAPA. Esta UNEM de un inicio se inició como una unidad de especialidades médicas, CAPA, Centro de Atención Primaria en Adicciones. Hoy en día ya se hizo un cambio, una modificación. Desde 2009 se inició como una forma preventiva. Estas unidades, aquí hay una en Iguala, en donde su servidor tiene 15 años trabajando ahí, en la Secretaría de Salud, está ubicada en la Colonia Insurgentes. El servicio es gratuito para todas las personas que tienen problemas en su manera de beber o que estén en riesgo de consumir alcohol, tabaco y drogas. Y hoy en día hay otra vertiente en donde se llama Secosama. Esta diapositiva me fue facilitada por una UNEM, una unidad
que se encuentra en Acapulco, en la colonia Progreso, pero igual se encuentran en diferentes partes del estado. En Acapulco está en Renacimiento, en Acapulco, en la colonia Progreso, en Coyuca, en Ometepec, aquí en Iguala, en Chilpancingo, en la ciudad de Taxco, en Ciudad Altamirano. Son unidades y ahora se llaman centros comunitarios de salud mental y adicciones, en donde pueden acudir de manera gratuita, les dan la atención médicos y terapeutas. Bien, este es un comercial. Y bien les decía, son instituciones en donde se trabaja la prevención de alcohol, tabaco y otras drogas, como les mencionaba, y naturalmente también vimos algunos casos, problemas de ansiedad, depresión, ideas, intentos suicidas. Ideas son personas que están con la ideación de querer matarse, de querer autolesionarse. Clásico el cutting, cortarse los brazos, las piernas, lastimarse y obviamente tener intentos suicidas. Bien, esta es la unidad que trabaja de manera salud mental y obviamente pues serán atendidos de manera gratuita. Normalmente, para poder entender por qué llegó el consumo de las adicciones, naturalmente tenemos que empezar con nuestras emociones. Las emociones están con nosotras todo el tiempo, desde que nacemos, ¿sí? Desde que nuestra madre nos está dando, nos está gestando, desde el momento del nacimiento, desde la infancia, desde la edad preescolar, la misma pubertad, adolescencia misma. Y seguimos en la parte de la adultez. Las emociones siempre estarán con nosotros. Y obviamente las emociones tienen que llegar por un concepto, tienen que llegar por algo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en nuestra casa, ¿sí? Estamos despertando, estamos en la cama y de repente escuchamos el ruido de las cacerolas, el ruido de los platos, de las cucharas, sin abrir los ojos aún todavía? ¿Qué es lo que pensamos? Mi mamá ya está en la cocina, ya está preparando la comida. Dice, esa es una percepción, porque las emociones obviamente se dan en base a percepciones. Percepción auditiva es lo que estoy explicando. La percepción olfatoria, ¿sí? Auditiva, que ya aprende incluso la licuadora, ya está aprendiendo la licuadora y ya de ahí ya me estoy teniendo una emoción agradable. Ya me estoy imaginando que alguien está preparando la comida con el ruido de los trastes, de las cucharas, de la licuadora. Esa es una percepción auditiva. Y después, cuando empieza ya a preparar en el sartén, que el aceite, empezamos a tener una percepción olfatoria. ¿Y qué viene hacia nosotros? ¿Es una emoción de qué? ¿De tristeza? ¿De alegría? ¿Por qué? Porque vamos a obtener un beneficio, algo que nos agrada. Y así hay percepciones auditivas, olfatorias. Ya cuando nos bajamos y vemos que está la mesa servida y que está la torta, que están los chilaquiles, el huevo, el jugo, el licuado, estamos utilizando la percepción visual. Y todo eso es un conjunto para generar ¿qué? Emociones. Y las emociones que nos van a dar a nosotros es sentirnos bien. Este es un ejemplo claro como algo muy natural como ser humano. Imagínense nada más cuando una persona tiene una emoción distinta, un enojo, un coraje, una pérdida, una tristeza. ¿A dónde nos puede llegar a tener esto y qué puede provocar en nuestras vidas? Sentimos, pensamos y actuamos. Como el ejemplo que acabo de poner, un ejemplo muy natural, muy funcional, que nos pasa a todos. En un ejemplo tan agradable, una emoción de alegría, de beneficio, y eso es lo que pasa muchas veces. Lo que genera
la emoción externa, me llega un pensamiento, qué es lo que voy a comer, lo voy a saborear, ¿sí? Inmediatamente actúo, de manera positiva o en algunos casos de manera negativa. Ahí está el ejemplo, el ruido, la percepción olfatoria, auditiva, visual, nos trae un pensamiento y estos pensamientos, ¿sí?, nos lleva a tener emociones y finalmente terminamos en una conducta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que se pueda dar el riesgo de consumo tanto del alcohol, tabaco, drogas y hoy el tema es fentanilo, obviamente debe de haber factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Son características o circunstancias que se pueden detectar en una persona o un grupo de personas y que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad. Y lo podemos dividir en tres ámbitos, ¿sí? El ámbito social, también lo podemos incluir el ámbito escolar, el ámbito familiar y el ámbito personal, ¿sí? En el ámbito social, como factor de riesgo, de ahí ya nosotros empezamos a observar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros pubertos o a nuestros adolescentes. ¿Por qué lo menciono desde esa fase de edad, de desarrollo, de nuestra edad? Porque es una fase de experimentación, ¿sí? Definitivamente lo que debemos de hacer es prevención. En este caso, en el aspecto social, el comportamiento negativo en la escuela. Normalmente vamos a tener obviamente la queja de la maestra. ¿Qué está pasando con nuestro hijo? Con algunos problemas de conducta, ¿sí? Molestias a los compañeros, ¿sí? Peleas, discusiones y no nada más con sus propios compañeros. También se llega a tener con la autoridad misma, con la maestra. Obviamente se le conoce como una conducta antisocial. O que empiecen a decir improperios, groserías, ofensas, ¿sí? Y tener una conducta obviamente tanto física o verbal hacia los demás. Obviamente dice también la relación con compañeros que consumen drogas. Bien dice el dicho, dime con quién andas y te diré con eres. Dime con quién andas y te diré quién eres o cómo va a ser tu comportamiento. Lamentablemente es una situación muy común de manera social. Nosotros como seres humanos, principalmente nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros pubertos, adolescentes, buscan socializar, buscan tener un grupo de pares. No pueden quedarse solos. Lamentablemente si tenemos un hijo que es muy inseguro, un hijo muy callado, un hijo que se separa de sus compañeros, estamos pensando en un problema de tipo neurológico, cognitivo, pero un joven, un niño normal, tiene que socializar, tiene que buscar al grupo de pares. Lamentablemente suele pasar que en ese grupo de pares hay algunos que ya experimentaron el consumo del alcohol, del tabaco, o tienen algunos problemas en casa. Obviamente también en donde dice leyes y normas favorables en el uso de sustancias ilegales, armas de fuego y perpetración de crímenes. Leyes y normas en nuestra sociedad. Falta que pase en México, pero lamentablemente en Estados Unidos, en donde se están viendo muchos casos, estamos observando que ya se autorizó el consumo de la cannabis. Ya se debe de tener por lo menos una cantidad considerable de 9 a 11 gramos de manera personal. Ya se permite consumir en algunos estados, principalmente, la sustancia. ¿Qué se puede decir del alcohol? ¿Sí? Que también sabemos que el alcohol va a generar daño neurológico y va a generar violencia física, verbal, ¿de acuerdo? Principalmente a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Qué se puede pensar? También cuando se le da o se le permite, ¿sí?, que las leyes o las normas
puedan tener uso de armas de fuego, y eso es lo que estamos viendo obviamente en la Unión Americana, donde hay básicamente establecimientos, ¿sí?, lugares en donde venden ese producto de armas. Al parecer se vende a mayores de 18, 20 años, sería ya en Estados Unidos de 20 años, ¿sí?, pero de manera bajita la mano, ¿sí?, se puede vender esa arma, y entonces esta situación puede prevalecer de manera social. Falta de información sobre los efectos de las drogas, es lo que les decía. Nosotros como Ministerio SOE, como representantes de la Secretaría de Salud, tenemos la responsabilidad y la obligación que desde la primaria, secundaria, nivel bachillerato y licenciaturas, sus hijos tengan la información sobre los efectos y consecuencias de las drogas. Esa es en la cuestión social. En la cuestión familiar, reconocimiento del fracaso familiar como factores de riesgo. Lamentablemente ha habido muchas familias hoy en día en donde básicamente por diferentes circunstancias se llega al fracaso. El desempleo, las situaciones económicas, la permisibilidad, donde no hay incluso normas, reglas en el hogar. Esto hace que el joven obviamente tome caminos diferentes. Aislamiento y marginalidad en la casa. Eso sucede también entre hermanos, entre padres, ¿sí? Básicamente tenemos hijos que están en la casa, pero no se congregan, ¿sí?, no se reúnen con nosotros, prefieren no estar con nosotros, y nosotros como padres, pues de una u otra manera, no exigimos, oye, si Juan y Pedro no está con nosotros, salió fuera, ya sabes, ya lo conoces, él prefiere estar solo, aparte que se enoja, tiene un mal genio, y es una situación que también no ayuda. Relaciones tensas o violentas en el hogar, que se puede decir de la violencia intrafamiliar, en donde básicamente el modelo que debería de ser un modelo de protección, seríamos nosotros como padres. Lamentablemente a veces entre nosotros como esposos, como padre y madre, no unificamos criterios en la forma de cómo tratar a nuestros hijos. Y obviamente esto genera que al no entendernos como esposos, como parejas, pues puede generar problemas de violencia, y eso es un mal ejemplo para nuestros hijos, que al final llega la emoción de la tristeza, del enojo, y salen a buscar algo en donde los hagan sentir bien, en donde ellos básicamente requieran esa seguridad, esa protección, y a veces buscan personas ajenas al hogar, en donde lejos de apoyar, pues básicamente nos ponen en riesgo en consumir cualquier tipo de sustancia. La familia disfuncional, básicamente siempre decimos, yo tengo un hogar, ¿sí?, yo tengo una casa, ¿sí?, vives en la casa. En la casa es una estructura, ¿sí? Hablar de una familia funcional, un hogar, significa que hay una correlación, hay un respeto entre ellos, ¿sí? Principalmente hay mucha confianza entre ellos, hay mucha comunicación, pero en una familia en donde no hay esos conceptos, básicamente se vuelve disfuncional. Y esto va obviamente a repercutir principalmente en nuestros hijos. Mala comunicación entre padres e hijos, obviamente muchas veces, bueno, buscamos como pretexto que trabajamos todo el tiempo y no tenemos la oportunidad de platicar con nuestros hijos. Yo creo que tenemos que buscar el espacio. Sí, yo lo he comentado en muchas ocasiones, buscar el espacio en la familia con todos los integrantes a veces es muy complicado, porque obviamente se trabaja todo el tiempo. Hoy en día no nada más es el hombre, no es el padre, también la madre, hoy también los jóvenes, y ya no es una familia que tiene una oportunidad de poder integrarse. ¿Qué mejor que sería la mejor hora para poder integrarse? Sería la hora de la comida, pero esa sería en una familia posiblemente con
estable, ¿no? Con mucha estabilidad económica, tal vez, pero quien no la tiene, pues busca los sustentos. Qué mejor que sería la hora de la comida en donde papá, mamá, hijos platicaran de lo que les fue en el trabajo, de cómo le fue en la escuela, cómo fue su participación en algunas actividades deportivas, culturales, ver si hay algún problema en el trabajo, ¿sí? ¿Qué pasó con mamá en la compra? Obviamente en todos los quehaceres que hacen en el hogar. ¿Qué pasó, hijo, con tu maestra, con tu maestro? ¿Cómo te fue? ¿O tuviste buenas calificaciones? ¿O no lo hubo? Entonces, qué mejor que hubiera un momento, una hora establecida, por lo menos de 10, 15 minutos, para poder hablar sobre todo lo bueno, lo malo que nos pasa, ¿sí? Lamentablemente, no hay comunicación, ¿sí? A veces llegamos, o muchos que tenemos el tiempo muy apretado, ¿sí? No tenemos la oportunidad, a veces llegamos a casa noche y a veces ni siquiera nos enteramos si mi hijo está en casa, si mi hijo ya está en la recámara, ¿sí? O mi hijo anda en la calle. Entonces a veces esas preocupaciones nos olvidamos de ciertas responsabilidades. Obviamente los vínculos débiles entre padres e hijos. Muchas veces el padre carece de cierta preparación, y digo, hablo de preparación porque, bueno, quiero pensar que una persona preparada tiene que tener mucha asertividad, debe de tener la forma de poder comprender y entender a su familia, ¿sí? Lamentablemente sabemos que la mayoría tenemos frustraciones, tenemos debilidades, algunos padres, y no queremos obviamente que mi hijo o mi esposa se den cuenta de esa debilidad, de esa necesidad que tengo, y ahí es en donde genera ese problema para poder establecer ese vínculo fuerte entre padre e hijos. Obviamente padre cuidador de consumo de drogas, este es otro mal ejemplo. Muchas veces el padre es alcohólico e invita a su hijo a consumir alcohol, ¿sí? Y muchas de las ocasiones, pues, entre ellos generan una especie como de, la palabra correcta sería, híjole, es un convenio entre ellos. Mira, no le digas a tu mamá que estuve entalado, que estuve tomando, porque ya hay un problema similar. Ambos tienen el mismo problema de consumo y finalmente se traduce como un padre que también tiene esas deficiencias, un padre que no puede dar el ejemplo a su hijo porque él también está padeciendo de un problema similar, un padre violento incluso también, ¿sí? Entonces esto puede ser un buen ejemplo. Y la sobreprotección, muchas de las ocasiones los jóvenes a esa edad quieren experimentar con el consumo del tabaco, del alcohol, cuando no hay unificación de criterios entre padre y el esposo y la esposa, pues a veces se vuelve uno muy permisivo. Permítele que él consuma, déjalo que se vuelva hombrecito, ya es tiempo que él conozca de estas cosas, ¿no? Entonces es algo que no es lo adecuado y muchas de las ocasiones se sobreprotege así a nuestros hijos sin darnos cuenta que va a generar problemas muy serios en el consumo de sustancias. Y ya del aspecto individual, obviamente lo mencionaba hace un momento, cuando nuestros hijos se aíslan, ¿sí? Cuando nuestros hijos están solos, cuando nuestros hijos a veces, la verdad, se aíslan porque quieren compartir con nosotros algo y realmente nosotros no le damos el interés, no le damos la importancia, no los escuchamos. Entonces un hijo con un problema de aislamiento hay que tener mucho cuidado porque es un signo muy importante. O cuando tengan enfado, una actitud apática, que todo el tiempo están enojados, que no puede uno ni siquiera darle una orientación a nuestros hijos, cuando nos están respondiendo de manera grosera, no nos permiten el acercamiento, cuidado. Es un riesgo también que nuestros hijos pueden estar consumiendo alguna sustancia. Excesiva sensación de control también. A veces nosotros somos muy
muy fuerte en tratar de tener un control con nuestros hijos y no damos la oportunidad de que ellos nos puedan hablar, de que ellos se puedan comunicar con nosotros, que ellos hablen con nosotros. Si nosotros somos personas, padres de familia, en donde queremos controlarlo sin que ellos tengan la oportunidad de hablar, tampoco es lo correcto. Obviamente falta de orientación y metas en la vida. No hablamos con nuestros hijos qué es lo que deseas, qué es lo que te gustaría hacer, qué te gustaría estudiar, ¿sí? Alguna meta, alguna, no sé, alguna carrera, ¿sí me explico? Entonces no hablamos sobre eso y yo creo que eso es una situación muy importante. Confusión de valores, obviamente los padres a veces exigimos de respeto, de honestidad, ¿sí? Cuando realmente nosotros no lo ejercemos, ¿sí? A veces llega el de la moto amarilla, ¿sí? Y le decimos a nuestros hijos, dile que no estoy, dile que ya salí. Entonces le está dando un mal ejemplo de los valores, no está haciendo, obviamente no está enseñándole el respeto y la confianza a sus hijos, y lo mismo ellos van a llevar a cabo la misma actitud. Obviamente la evasión de la realidad. Nos estamos dando cuenta que nuestros hijos consumen tabaco, consumen alcohol y no lo queremos aceptar. O muchas de las ocasiones estamos entendiendo, déjalo, está creciendo, déjalo que experimente, además no lo veo muy tomado, lo veo tranquilo, ¿sí? Pero básicamente no nos damos cuenta qué cantidad y con qué frecuencia a veces consume el alcohol, tabaco u otras drogas. Sí, incluso expectativas positivas en cuanto al consumo de drogas. Suele haber algunos casos de algunos jóvenes que están experimentando el consumo del cannabis, ¿sí? Y cuando uno le empieza a decir, mira hijo, la marihuana es dañina para el cerebro, empiezan a manejar ellos, no, yo con esto me siento muy bien, al contrario, estudio mejor, me siento más creativo. ¿No ves que de repente yo me pongo a leer y a estudiar? ¿Sí? Obviamente el efecto que te genera a veces el alcohol o otra droga, obviamente hacen confundir a nuestros hijos. Y obviamente, pero son expectativas distintas, que muchas veces ellos, nuestros hijos, creen que están bien y que lo van a seguir haciendo. Hasta el momento una pregunta en estos tres ámbitos. Bien. Cuando hay algo que no es de mi agrado, que no cumple con mis expectativas, que pone en riesgo mi salud física y emocional, el aparato psíquico entra en un desequilibrio o una inestabilidad emocional. ¿Qué está pasando con nosotros? Lo puse el ejemplo hace un momento de nuestras emociones, ¿sí? Llegan estresores ambientales, empezamos a tener este tipo de emociones, miedo, temor, estrés, ansiedad, enojo, y esto nos va a generar obviamente que yo busque el espacio, el momento, la persona adecuada que me ayude a sentirme mejor, ¿sí? Y esto es obviamente por las situaciones que situaciones diversas que pueden pasar, obviamente en el ámbito familiar, en donde obviamente muchas de las ocasiones lo que nosotros enseñamos, ellos lo ven como sermones, lo ven como una forma de poder, de regaño, ¿sí? Ellos a veces no les gusta, ¿sí? En la misma adolescencia ellos básicamente no permiten que se les esté dando pues estrategias, orientaciones. Muchas de las ocasiones ellos se creen que la forma como piensan es la única y creen que es la que van a seguir adelante. Entonces genera un desequilibrio emocional y esto nos va a llevar, obviamente es lo que les explicaba, no nos gusta tener problemas de tristeza, de enojo, miedo, y obviamente nos va a llevar a caer en una adicción. ¿Y cómo se inicia una adicción? Así de manera muy general, se empieza con la fase de experimentación. No tengo la oportunidad,
y empiezo a experimentar con el tabaco, con la cannabis, con el alcohol, y ya posteriormente con otras drogas un poquito más intensas, más adictivas. Dígame. ¿Todas las adicciones tienen el mismo principio? Sí, básicamente sí, en la fase de experimentación. Lamentablemente vivimos en una sociedad consumidora y obviamente en el entorno familiar, lamentablemente siempre hay un mal ejemplo, siempre hay un mal modelo. Lamentablemente por cada 10 familias, siempre hay un integrante que consume alcohol. El alcohol es la droga más consumida en el planeta, básicamente. Sí, esa se llama ludopatía. Ludo viene de juego, patía de enfermedad, y obviamente también es otra situación distinta. Es una adicción. La adicción no es nada más consumo de sustancias psicoactivas, también tiene que ver con el juego que se llama ludopatía. Juegos de naipe, el mismo Xbox. Mire, la adicción se le llama adicción cuando no tienes un control de tus emociones y cuando dejas de hacer funciones básicas. Si por ejemplo, o igual, se permite, obviamente que juegues fútbol, que juegues algún juego lúdico, el Xbox, el Nintendo, pero debes de tener un tiempo determinado, obviamente para ir a la escuela, para comer, para dormir, para tus tareas. Pero si llegas de tu escuela, tiras tu mochila y te metes a jugar tu Xbox y no terminas hasta las 3, 4 de la mañana porque ya te dolía la cabeza, te asomas a la ventana y ya ves que ya oscureció, entonces, ¿qué dejaste de hacer? La tarea, actividades domésticas, de apoyo en la casa, comer, el bañarte. Entonces, si dejas de hacer funciones básicas, ya se convierte en una adicción. ¿Ok? Y como les decía yo hace un momento, el alcohol y el tabaco son las drogas de inicio, son las drogas socialmente permitidas, ¿sí? Y obviamente estas te llevan, ¿sí?, a consumir otro tipo de drogas, como la cannabis, la marihuana, obviamente, la cocaína, los inhalables, que son todos los derivados del tiner, PVC, resistol, por ejemplo, que son drogas alucinógenas, ¿sí? Que son drogas que básicamente también son depresoras. Terminas de consumir ese tipo de sustancias, alucinógenos, inhalables, quiero decir, y terminas durmiéndote como el alcohol. Es un depresor, ¿sí? Y obviamente empiezas a conseguir otro tipo de sustancia en base a la relación con el tipo de personas con el que te relacionas. ¿Qué es el fentanilo? Es un opioide analgésico sintético. Es un opioide. Es una sustancia natural. Es derivada de la planta de la amapola. Básicamente, no sé si han visto la imagen, es una planta con una flor roja muy, muy bella, en donde es una bola, se le raya de ahí y sale una savia. Es un líquido, ¿sí? Ese es el opio, pero se le llama opioide, ¿sí? Analgésico sintético, 50 veces más fuerte que la heroína. La heroína obviamente la conocemos, ¿sí? Básicamente también es un analgésico y 100 veces más fuerte que la morfina. Es el opioide más potente disponible para uso médico en humanos. Eso es lo que le decía. Básicamente la función principal es un analgésico potente y es un sedante y también va funcionando como sedante, como en anestesia también se ubica. Su potencia la hace atractiva para los traficantes porque, como ve ahí, no es fácil detectarlo, no por su aspecto, su olor. ¿Cuál es la diferencia entre opiáceos y un opioide? Perdón, hace un rato mencioné el opioide. Los opiáceos son sustancias naturales. Básicamente el ejemplo claro es la heroína, la morfina y el opio.
es la planta de la amapola. Y ya el opioide es la fabricación, ya básicamente es el medicamento que se utiliza para funciones analgésicas. Los ejemplos de los opioides es el tramadol, incluso está el dextrometorfano, que es uno de los medicamentos que se utilizan como expectorante para la tos, ¿sí? Genera una relajación aquí en el músculo de la garganta para sacar la flema. La loperamida incluso es un antidiarreico también muy común, que lamentablemente pues también se vende a nivel comercial. No debería de ser porque el efecto para quitar la diarrea, la loperamida, va directamente al cerebro y del cerebro manda el estímulo nervioso a nivel intestinal para detener la diarrea. No hay necesidad. Hay antidiarreicos como caulín y pectina, que son medicamentos muy locales que pueden detener la diarrea sin necesidad de utilizar el cerebro, comprometer el cerebro. ¿Sí me explico? Entonces decía, repito, los opiáceos son sustancias naturales derivados de la planta de la amapola y obviamente de ahí sacan el opio. Y los opioides obviamente ya sí tienen una connotación un poquito amplia, suelen ser naturales, pero más semisintéticos y sintéticos. Son más elaborados obviamente en laboratorios y de mala fe en laboratorios clandestinos, con otros precursores para generar obviamente el fentanilo, que más al rato vamos a ver cuáles son los síntomas y algunas reacciones. Le decía, el opiáceo obviamente de manera natural, que sale del opio, de la planta de la amapola, que va a generar morfina, codeína, que también se utilizó. La codeína hubo un tiempo para la tos, la suspendieron porque nos ponía, sí, más los que tenemos arriba de 50 años, en su momento vendían mucho la codeína para la tos. Y tebaína, básicamente, papaverina, son analgésicos. Le decía, son opiáceos, son sintéticos, pueden ser semisintéticos y obviamente son, el mecanismo de acción son similares a la morfina, son analgésicos. Para el dolor agudo y crónico, les decía, por algunas enfermedades terminales, también funcionan como anestésicos para las cirugías. Aquí están los ejemplos del fentanilo, la metadona incluso ya es un opioide, ¿sí? La buprefonina, que es un analgésico, el tramadol, que también se prescribe, es un relajante muscular, tiene una porción, no es precisamente que tenga el efecto potente del fentanilo, es un porcentaje muy mínimo. Estamos hablando posiblemente menos del 1% del porcentaje, pero finalmente sí genera obviamente un efecto de sedación, un efecto de tranquilizante, ¿sí? Un efecto analgésico principalmente. Pues estas son algunas formas, obviamente, de algunos medicamentos. Es la forma como llega, obviamente llega a nivel, se absorbe a nivel gastrointestinal y obviamente también, como todos los medicamentos, los alimentos a nivel del hígado, ¿sí? Sí, tiene un tiempo de vida medio de 3 a 7 horas y se elimina mayor porcentaje en la orina y el 9% por medio de la popó, del excremento. Los efectos deseados, ¿para qué se utilizan? Sensación de bienestar, obviamente un dolor intenso, un dolor bastante que genera obviamente mucho malestar, dolores intensos, de mucha intensidad pues, y obviamente te va a dar bienestar, de satisfacción, y aquí maneja euforia, es una forma de decir, me quito todo, me siento mejor, la anestesia básicamente. Obviamente también genera relajación,
analgesia y te mantiene en un estado de alerta, ¿eh? No te genera somnolencia, pues no te duerme. Básicamente te mantiene, dependiendo del tipo de sustancia, de la cantidad y la frecuencia, ¿sí? Porque sí, en algunos casos, cuando aumenta la cantidad y la frecuencia, suele haber algunos casos somnolencia. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Los efectos agudos, hay depresión respiratoria y como les digo, eso va a depender mucho de la cantidad y de la frecuencia. Depresión respiratoria, obviamente uno va a dejar de respirar. ¿Qué te lleva a la muerte? Náuseas, vómito, y les decía, en algunos casos somnolencia, incapacidad para concentrarse, mareos, fatiga, dolor de cabeza, nuevamente somnolencia, constipación, problemas a nivel intestinal, absorbe los líquidos, por eso se endurece las heces, hay sudor, sudoración profusa en algunos casos, hay anemia, hay destrucción de los eritrocitos, hay edema periférico, se le hinchan los pies, hay edema en los tobillos, rigidez muscular en muchas de las ocasiones, como efecto agudo inmediato. Ya a largo plazo, que puede ser de semanas o meses, hay un desarrollo de tolerancia. Eso significa que empiezan a consumirlo y ya no sienten el efecto. Ellos deseaban el efecto, quitar el dolor, la relajación, el bienestar, ¿sí? Pero ya no sienten. Entonces aumentan la cantidad y eso se le conoce como desarrollo de tolerancia. Y esto lo va a llevar a una dependencia psíquica y física, de manera emocional. De manera emocional ellos tienen un recuerdo, inmediatamente llega a la mente el querer consumir la sustancia. Y de manera física, sentir que el dolor aún todavía está ahí. Después de una cirugía hay pacientes que terminan el término de posiblemente de 2-3 meses, ya permitido por el médico, y ellos continúan aún todavía tomando el medicamento. Posible paro cardíaco y una reacción anafiláctica, o sea, un problema de reacción alérgica. Anafilaxia es cuando ya se te edematiza la glotis, tienes dificultad para respirar, obviamente te lleva a la muerte. Daños en las estructuras de la nariz, eso es cuando de manera local ellos inhalan a través de las narinas, rompen obviamente las narinas, que es tejido mucoso, muchos vasos sanguíneos, problemas respiratorios y de manera conjunta es consumidor de tabaco, obviamente lo lleva a una desnutrición porque tienen disminución en su apetito empiezan a disminuir. Ellos sienten una sedación crónica porque por lo mismo que están aumentando la cantidad, hasta sentirse mejor, hasta creer que le quita el dolor y el malestar, básicamente la piel, ¿sí? Los nervios empiezan a sedarse, a veces pierden sensibilidad incluso. Apatía, obviamente ellos ya no establecen un diálogo, no socializan, no hay comunicación, nuevamente el estreñimiento y bueno, irregularidad menstrual. Cuando ya hay sobredosis, hay pulso débil, estamos hablando que normalmente el pulso está entre mínimo 70 o 90, empieza a tener menos de 60 pulsaciones por minuto, incluso ya ni se siente el pulso. Tienes que buscarlo muy bien y desaparece básicamente. Hipoventilación, disminuye obviamente ya la forma de poder respirar. Contracción de sus pupilas, las pupilas ante un reflejo de luz se contraen las pupilas y esta es una característica también de un paciente adicto. Normalmente es una prueba que realizan los oftalmos o un médico legista y con eso se dan cuenta que hay presencia de un opioide en la sangre. Relajación muscular excesiva, básicamente como ven el ejemplo, ¿sí? Básicamente no se pueden levantar, hay apatía, hay desgano, ausencia de motricidad. Motricidad es caminar,
avanzar, trotar, básicamente no lo quieren hacer. Por ahí hay un video, les decía, ojalá lo podamos ver. Hay problemas de cianosis, es ver los labios de color morado, azul, también en los dedos se empiezan a poner morados, azules, y eso es por hipoxia, por falta de oxígeno a nivel circulación, y obviamente hay sudoración profusa, erupción cutánea, básicamente como hay destrucción de eritrocitos, hay problemas de destrucción de plaquetas, hay sangrados, aparecen moretones, por lo mismo hay hemorragias, por la pérdida y destrucción de los mismos eritrocitos. Y bien, pues todo esto tiene que ver obviamente iniciaba con el tema de las emociones, de la percepción, y bueno, tiene que ver para evitar que tengamos que tener esos factores de riesgo, pues hay que hablar de un factor de protección. Y este sería, obviamente, la salud mental. La OMS lo define como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, de sus propias habilidades. Lamentablemente nuestros hijos que tienen habilidades cognitivas, físicas, culturales, y al empezar a consumir ese tipo de sustancia, las van perdiendo. Entonces, ellos deben de reconocer y aceptar que tienen buenas habilidades. Y obviamente la habilidad de afrontar las presiones normales de la vida. Si esto puede pasar, es más común, con mucha vulnerabilidad, obviamente en nuestros pubertos, adolescentes, ¿sí?, que una persona adulta, pero aún así no está exenta una persona que tenga una pérdida, que tenga un problema de desempleo, que tenga problemas de ingresos económicos, y esto lo puede llevar obviamente a conocer personas que consuman sustancias, alcohol, tabaco, drogas, incluyendo el fentanilo, ¿sí? Y pues para poder refugiarse y sentirse mejor, toman esa opción. Y obviamente la salud mental también te permite trabajar de manera productiva, ser responsable, tener mucha responsabilidad, ser puntual, ser siempre una persona colaborativa, con mucha disposición y capaz de hacer una contribución a la comunidad. Bien, y como mencionaba, y con esto cierro, hace un rato mencionaba de los factores de riesgo. Bien, ahora, los factores de protección son aquellos que aumentan la probabilidad que un adolescente desarrolle algunas conductas que favorezcan un desarrollo integral saludable. Un factor de riesgo es una persona, un amigo, entre comillas, un conocido que va a influenciar en que consumas. Un espacio en riesgo son los bares, las cantinas, ¿sí me explico? Esos son espacios donde te van a ofertar el consumo de alcohol, tabaco y drogas, ¿sí? Un factor de protección debe de ser, ¿sí?, la familia como primer lugar, aunque lamentablemente a veces se convierte en un factor de riesgo cuando algún integrante o el padre es consumidor de alcohol o consume alguna otra sustancia. Un factor de protección debería de ser la escuela, y lo es aún todavía, porque hasta el momento sé que no venden alcohol, tabaco y drogas, ¿no? Sin embargo, ha habido casos que los mismos jóvenes en algunos niveles de bachilleres han llegado a la unidad por haberlos sorprendido, estar consumiendo mínimo tabaco y cannabis, ¿sí? Entonces, pero bueno, la escuela, por sí la escuela, el docente, son factores de protección. Obviamente nuestra congregación es un factor de protección. Y bien, vemos obviamente la forma de cómo poder ser hábil para la vida. El ser hábil para la vida es evitar que yo pueda llegar a consumir cualquier tipo de sustancias o cualquier tipo de drogas. El ser hábil, obviamente, hay que ser empático con los demás. Hay que tener comunicación asertiva con los compañeros, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Obviamente, hay que tener una buena relación interpersonal.
no nada más en la casa, también en el salón, con los amigos, de la calle, de la escuela, llevar una buena relación. Manejar el estrés es algo que no es tan fácil, posiblemente, pero bueno, yo creo que si el hogar y nuestros padres están preparados para poder contener y darnos orientaciones y estrategias, creo que podemos lograrlo. El manejo de las emociones, algo complicado, ¿sí? Pero no imposible de poder hacerlo. El pensamiento crítico, ahí dice, obviamente tratar de ver la manera de cómo solucionar las cosas. Llevar un buen análisis si algo se está presentando en la casa, poder entenderlo, analizarlo y llevar una conducta adecuada. Y obviamente capacidad de resolver conflictos y problemas, capacidad para tomar decisiones a veces. Algo que básicamente pues necesitamos siempre del apoyo de nuestros padres, de nuestra congregación y obviamente personal con el perfil de la salud mental. Bueno, tú decides y con esto terminamos. Gracias. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, fíjate que las bebidas energéticas se están dando hoy en día muy común en el consumo. Se le llaman estimulantes. Lamentablemente, pues nosotros como seres humanos tenemos neurotransmisores que nos ayudan a entender bien las cosas, a poder nosotros a poder resolver cualquier situación, ¿sí? Y muchas de las ocasiones buscamos sustancias externas, como por ejemplo, hay muchos nombres comerciales de estas bebidas, los energetizantes, y estos básicamente son estimulantes menores, ¿sí? Pero no hay necesidad de que para que te mantengas alerta, te mantengas activo, o que puedas leer o puedas estudiar, necesites de una sustancia externa. Nuestro organismo lo puede proporcionar fácilmente, nuestro mismo desarrollo, nuestra misma alimentación. Si tú llevas a cabo actividades físicas, deportivas, obviamente vas a estar preparado para mantenerte alerta para cualquier situación, para poder estudiar incluso, obviamente, y no necesitas de un estímulo externo. Incluso te decía, lamentablemente los están combinando hoy en día con la cerveza. La cerveza, el efecto de la cerveza es un depresor. Bajo la clasificación de los efectos, la cerveza, el alcohol, son depresores, son analgésicos. De momento te toman las primeras 2, 3 cervezas, 2, 3 copas y genera una desinhibición social. Tú que eres serio, de momento te pones alegre, contento, y eres el alma de la fiesta y los chistes. Pero a medida que vaya aumentando la cantidad y la frecuencia, va generando el efecto depresivo, anestésico. ¿Cómo termina finalmente uno? ¿No? Entonces, dormido el que consume alcohol, babeando incluso. Pero hoy en día están combinando estas dos sustancias, ¿sí? Igual también lo hacen el alcohol con la cocaína. La cocaína es uno de los principales drogas activas, psicoactivas, que te mantienen alerta. Mucha gente se pone a tomar alcohol en grandes cantidades y obviamente no es el ejemplo, no es la mejor decisión. Se combinan en la cocaína y tiene más poder adictivo el efecto de la cocaína, que te levanta. Estás tomando alcohol grandes cantidades y te estás durmiendo, te metes la cocaína, igual es un efecto casi similar de los energetizantes, ¿sí? Es lo que provocan y es lo que pretenden ustedes los jóvenes, hacerlo para mantenerse más activo y no sentirse mareado o tomado o borracho con el alcohol.
Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Dos efectos distintos en el cuerpo, en el organismo, a nivel de las arterias. ¿Sí? Si yo agarro una liga y empiezo a estirar la liga hacia arriba y hacia abajo, ¿qué va a pasar con la liga? Se va a romper. ¿Qué va a pasar cuando yo me meto alcohol, que es un efecto depresor, y de repente me meto cocaína o me meto los energetizantes? El efecto en las arterias va a aumentar la presión de las arterias. ¿Y qué va a pasar en las arterias? Las arterias más delgadas están a nivel cerebral. ¿Se van a qué? Se van a romper, ¿sí? O va a generar con el tiempo, no es en el momento, porque lo hacen, hoy se me funcionó a todo dar y lo voy a seguir haciendo y pasan semanas y bien, pero llega un momento en que la arteria se hace un chipote o un aneurisma, se va abriendo, así como una manguera que se quema durante mucho tiempo en el sol, se hace un chipote y de ahí se le sale un chisguito de agüita. Así sucede exactamente con la arteria principalmente cerebral, obviamente que son más delgadas, y eso se le llama, después del aneurisma que se rompe, se es un derrame cerebral y terminas teniendo obviamente un accidente cerebrovascular, lo que se le conoce como ABC o EBC, y obviamente terminas con una cuadriplegia, no poder mover tus ambos brazos, tus ambas piernas, hemiplegia si tienes suerte, la mitad nada más de tu cuerpo, ¿sí me explico? O una paraplegia, puede ser nada más las piernas o nada más los brazos. Entonces, sí, no es bueno, genera daño. No sé si tu respuesta, tu pregunta fue así. ¿Sí? Ok. Sí, doctor. Sí. Ok. Permítame. Ya está. Bien, en primer lugar, felicitarle por la que pasado sobre el consumo de drogas. Yo voy a hablar de mi experiencia. De mi experiencia. Como todos están estudiando, siempre hay influencia, sobre todo en las escuelas de la preparatoria. Empecé a probar el cigarro. Lógicamente, por influencia de los amigos que tenía en ese momento, y no fumé mucho en esa época, prácticamente porque tampoco tenía ninguna capacidad. Pero después se me fumaba y seguí fumando los cigarros alas, no sé si lo toman, ¿sí? Pero yo no hacía las costillas de mis manos, ¿sí? De 19 años. Ya después cuando fui a la universidad, sí consumía cigarros todavía, porque sí me despertaba con un cafecito en la noche para estudiar, pero alcanzaba otra cosa, y cafecito, a ponerte despierto y poder estudiar toda la noche, Claro que ya tenías que estar estudiando. Te decían, bueno, vamos a ver esta clase mañana, vamos a estudiar de la página tal o la página tal. ¿Sí? Así que tenías que estar en esa época también, en aquella época de los años 64, 70, ¿no? Las anfetaminas se vendían como dulces. Cualquier farmacia, cualquier espacio tenía ahí su cajita de anfetaminas y de insulinas, que también es nacional. Y en aquella época prácticamente muchos estudiantes